Muy buenas noches a todos, estimados amigos de Latinoamérica. Bienvenidos al programa Energía Positiva. Esta noche tenemos al profesor doctor Osvaldo Rodolfo Costa de Argentina. Es un periodoncista excelente, un periodoncista que es mi amigo personal hace muchos años, una persona que me encanta, una persona que me gusta mucho conversar con él cuando nos encontramos en congresos. Es una persona fenomenal, pues, y así lo tenemos hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo, por esta simpatía de estar aquí con nosotros el día de hoy. Al contrario, Mosir, el gusto es mío. Realmente sos un amigo de verdad. Hemos compartido muchas reuniones científicas y algunas de sociales, y siempre hemos tenido muy buena onda y muy buena reunión, muy buena, linda compañía. Muchas gracias por la invitación. Que nada, profesor, para nosotros es un honor tenerlo aquí, ¿no? Oiga, ¿cómo está el tiempo y la vida por Argentina? Bueno, hoy fue un día frío, de la mañana de 4 o 5 grados, y ahora a la tarde subió un poquito, pero no pasa de 14. Así que estuvo fresquito, pero no demasiado frío. Se puede, con una linda camperita se soporta bien. Que aquí está muy frío, ese frío es demasiado. Para ustedes sí, seguro. Seguro. Es que bien, qué bien. Quiero pasar ahora aquí a todos los que nos están viendo, pues, el código del programa Energía Positiva, el crédito de educación continuada. El crédito de hoy, los primeros 3 números es el 785. Con estos números ustedes ya pueden anotarlos. Al final de la entrevista pasaremos los otros números para que puedan pedir sus certificados. ¿Ok? Doctor Osvaldo, ¿consiguió conectarse? No por la tablet, pero sí por la computadora, perfecto. Qué bien, qué bien. Bueno, el doctor Osvaldo es profesor regular titular de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, de 2003 a 2010. El profesor Osvaldo también fue profesor titular consulto de la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, desde 2010. Él es el director de la Cátedra de Especialización en Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Fue el past president de la Sociedad Argentina de Periodontología en 93 a 96. Y fue presidente de la International Association for Dental Research, Argentina Division, de 1998 a 2000. Eso es una parte minúscula del currículo del doctor Osvaldo, porque el currículo del doctor nos pasaríamos, creo que un día entero para leer toda su importancia. El tema del doctor Osvaldo es la importancia de la conservación del tejido óseo en pacientes periodontales y en la cirugía implantológica. Doctor, pues sí, muchísimas gracias hoy por tenerlo a usted aquí con nosotros. Al contrario, un gusto realmente. Podemos comenzar entonces ahora nuestra entrevista, porque doctor Osvaldo, sabemos sí que la pérdida ósea en los maxilares es una patología muy común en nuestros pacientes. Y las dificultades para recuperar este hueso perdido son muchísimas. Tenemos muchas preguntas, entre ellas, ¿qué materiales podemos utilizar para la regeneración ósea periodontal? Porque muchas veces también necesitamos extraer dientes y colocar implantes de una forma inmediata. Sí, señor. Necesitamos injerto óseo para fijar mejor los implantes. Entonces, ¿cuál es el mejor material para utilizar? ¿Qué diferencias existen entre la regeneración tisular guiada y la regeneración ósea guiada? Respuesta a estas y muchas otras preguntas las vamos a tener ahora aquí en esta entrevista con el doctor Osvaldo. Vamos a aprovechar todo su conocimiento. Doctor Osvaldo, inclusive si usted tiene algún material en PowerPoint, si lo quiere disponibilizar. Sí, voy a tratar de compartir, a ver si podemos... Y de ahí comenzamos. A ver. Quería comenzar con una breve introducción a lo que es la herida periodontal, lo que nosotros llamamos la herida periodontal, los periodoncistas, y es justamente este sitio que yo estoy marcando, donde luego de un tratamiento, de una lesión periodontal, de una bolsa periodontal,
estos tejidos quedan limpios, desinfectados, y en esta herida participan varios tejidos, ¿no es cierto? Coinciden en la cicatrización. Y acá, por un lado, tenemos el diente, que es esto que estoy marcando, el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido óseo y el ligamento periodontal. Todos estos tejidos van a participar en la curación de esta herida. Y entonces, ¿qué tratamiento podemos hacer en cada uno de ellos? Y entonces, bueno, ¿o qué rol van a cumplir? Bueno, el epitelio y el conectivo son muy rápidos y a veces tenemos que detenerlos para que no se metan por acá, sino que van a hacer un epitelio largo y van a interferir en la regeneración del hueso y del ligamento periodontal. Entonces tenemos que tratar de, para ellos, las investigaciones de muchos años, de los años 70 hasta acá, han descubierto el uso de las membranas. Pero hoy no nos vamos a ocupar de eso. Estos son filtros o membranas para detener al epitelio y priorizar la cicatrización del hueso y el ligamento periodontal. Pero nosotros hoy nos vamos a ocupar del hueso y el ligamento periodontal. En la herida periodontal, al hueso se lo puede tratar realizándole injertos óseos o injertos no óseos. En realidad hoy se habla de biomateriales, que son materiales que se colocan dentro de los defectos para estimular al crecimiento óseo. Y entonces, cuando uno estimula el crecimiento óseo, va a eliminar la infección y este defecto óseo lo va a rellenar con algún material. Uno de los materiales que más se usa es el propio hueso del paciente, que son los injertos óseos autólogos, que dependen del paciente. Pero también se puede estimular al hueso con nuestras curetas, con fresas, con lanzas, con fresas tutoras, que estimulan al hueso para que haya sangre ósea que permita la regeneración. Y también los dibujitos son del doctor Werkhaus, de muchos años, que son muy ilustrativos, en donde se puede también colocar partículas de hueso y de otros tejidos. Para tratar ese defecto óseo, respondiendo a la pregunta que me hacía el amigo Moacir, los materiales que se colocan pueden funcionar de varias maneras. Algunos funcionan lo que se llama osteoinducción, que es el polvo de hueso que puede ser del hueso autólogo o del hueso homólogo. A lo largo de la charla vamos a descifrar cada una de las funciones de esto. Se pueden usar hidroxiapatita que van a funcionar como osteoconducción y hay otros materiales como metales y vidrios bioactivos que realizan actividad osteogénica. Desde el punto de vista clínico, cualquiera de estos materiales van a estimular al hueso propio del huésped a crecer, a generarse, a regenerarse. Pero desde el punto de vista biológico, que es lo que nosotros que trabajamos en investigación más priorizamos, nos gusta mucho lo que se llama la osteoinducción. ¿Y qué es la osteoinducción? El polvo de hueso humano, el autólogo o el homólogo, que es de otro ser humano o de banco, pero de una persona humana, en contacto con el tejido óseo, van a estimularlo al mismo para que crezca y luego van a desaparecer. En cambio, los materiales osteoconductores, como la hidroxiapatita, el hueso bovino o la cortical ósea, no estimulan al hueso, simplemente le hacen un esqueleto, así tal cual se hace en un edificio, para que el hueso vaya trepando y reptando en ese material. Es decir, que la diferencia existiría entre la inducción y la osteoconducción a nivel simplemente biológico. Acá tenemos una linda fotito histológica donde se ven las partículas, cómo van colocadas dentro del alvéolo o dentro de cualquier tejido a cicatrizar. Y fíjense cómo esa partícula, que es esta que estoy marcando acá,
va a estimular al hueso a crecer. Y miren cómo crece todo este tejido óseo nuevo, lleno de osteoblastos, que son las células generadoras de proteínas óseas, proteínas morfogenéticas óseas, y cómo se va a desarrollar el crecimiento del mismo tejido. La hidroxiapatita es un material sintético y entonces son todas situaciones diferentes que podemos utilizar en la generación de hueso, en la regeneración ósea. Muy bien, doctor Osvaldo, pues ya vimos entonces las condiciones de los materiales, más qué mecanismo de formación ósea utilizan estos distintos materiales. Bueno, si nos volcamos a este cuadro, vemos que los tejidos materiales que se pueden usar son de tejido óseo o no óseos. Por eso hoy hablamos más de biomaterial. El hueso propio del individuo es el llamado hueso autólogo. Y el hueso autólogo se obtiene de varios lugares. Por ejemplo, pueden ser sitios cercanos al sitio a injertar. Por ejemplo, supongamos que es un alvéolo que queremos hacer generar hueso, un defecto óseo periodontal, o para colocar un implante. Ese hueso se puede obtener de una zona cercana, por ejemplo, zona maxilar. Los más utilizados son de la tuberosidad o de la rama ascendente o de cualquier sitio donde hubo una extracción previa. Se puede meter una fresa, una trefina y obtener un material. Pero generalmente el material que hay que utilizar para el hueso autólogo es la médula. Entonces se obtiene la parte central del hueso, donde está la sangre ósea, la médula ósea, las células óseas, los osteoblastos, y eso es lo que se utiliza en el autólogo. En cambio, en el homólogo es de otro ser humano y generalmente se utilizan los huesos de banco. Si son óseos, humanos y de banco, lo que se utiliza es la cortical, que después, más adelante vamos a ver que esa cortical hay que destruirla, picarla, romperla toda en pedacitos y luego descalcificarla por una técnica que desarrolló un traumatólogo que se llamó Reddy, la técnica de Reddy, que la descalcifican con ácido nítrico, ácido cítrico o varios ácidos que se pueden utilizar hasta obtener partículas muy pequeñas, y después vamos a ver de qué tamaño deben ser esas partículas, porque no todas son convenientes, para estimular al hueso. Entonces, el hueso homólogo debe ser de banco, el hueso cortical fraccionado. Y el hueso autólogo se utiliza la parte medular. Y esto es muy importante recordarlo. Y el hueso heterólogo ya es un hueso que proviene de otros seres vivos, que pueden ser ovejas, vacas. Se utiliza mucho el hueso bovino, porcino, equino, y entonces ahí se utiliza cualquier fracción porque no va a tener esa capacidad de producir proteína morfogenética ósea. Más que nada lo que hace es, como dije anteriormente, obtener una matriz para que el hueso propio del individuo pueda treparse y crecer dentro de esa estructura. Se utilizaron otros materiales no óseos, como en una época se usaba el esmalte, la dentina, el colágeno, y fíjense ustedes que hoy ustedes pueden descubrir el esmalte, que es la melogenina, y un producto derivado de la melogenina se vende en el comercio que se llama Endogame y lo fabrica una empresa que se llama Trauma. Entonces, todavía nosotros hemos hecho en la facultad con el doctor Cabrini, que fue mi maestro, muchas experiencias con esmalte y con dentina de animales y estimulábamos el crecimiento en otros animales provocando la formación ósea. Después aparecieron metales, polímeros, que fueron prácticamente derivados de las zapatitas, y los biocerámicos como el vidrio, el bioglass, la
proteína, la beta tricálcico, el fosfato beta tricálcico y la hidroxiapatita. Estos son una síntesis muy sintética de los materiales utilizados. Entonces, los autoinjertos, en realidad lo que más se usa es el coágulo óseo, que es la parte medular del hueso, la parte central, que se mezcla con la sangre ósea del mismo hueso y se hace un coágulo, una cosa compacta. También se pueden utilizar, ustedes vieron que cuando hacemos cirugías tenemos los suctores. Hay unos aparatitos que se colocan en el suctor, una cajita, no puse una foto de eso, porque recoge el hueso junto con la sangre de la succión y el filtro no deja pasar las partículas. Y esas partículas se pueden recuperar y luego colocarlas en el sitio que uno necesita para injertar. El intraoral se puede obtener del mentón, se hace la cortical y la esponjosa, y de la rama, del trígono, zonas desdentadas hasta 60 días, del cuerpo, de la tuberosidad, de la espina nasal, exostosis. Entonces, montones de sitios se pueden obtener de sitios intraorales. Y del extraoral se puede obtener de la cresta ilíaca, y que también se utiliza mucho. Pero más que nada, esto es una cirugía muy cruenta, pero se utiliza mucho en casos de que hay que reconstruir grandes maxilares que se han perdido o que han sufrido una atrofia y no se pueden colocar implantes de ninguna manera. Entonces hay toda una técnica para extraer de la parte superior externa de la cresta ilíaca con una plantilla que se toma del maxilar, se toma un molde, un modelo, y con eso uno va a la cresta ilíaca junto con un médico en un quirófano. Obviamente es una cosa muy complicada y muy delicada. Se obtiene un pedazo de hueso importante que después a través de unos agrafes y mismo con los implantes se lo puede pasar a través del implante, a través del hueso obtenido y del hueso propio del paciente, y se lo fija y luego se recubre. Pero como verán, es una cirugía muy traumática, pero muy efectiva en el caso de que uno quiera recuperar el hueso. También se puede usar la colota, las tibias, el peroné, el externo. Es decir, hay muchos sitios que se pueden usar injertos. Este es un pequeño ejemplo de un autoinjerto. Acá vamos a colocar unos implantes, un caso muy antiguo, pero vale para que ustedes vean cómo con una trefina podemos extraer el hueso. Y acá en los sitios donde sacamos el hueso del mentón, para que no queden las concavidades y se deprima o se condense el tejido blando acá adentro, se coloca un hueso hidroxiapatita o un hueso bovino cualquiera, y luego el material obtenido, hueso, se tritura y se lo coloca para levantar. En este caso levantamos el seno y colocamos el material y colocamos una membrana, en este caso una membrana de teflón, y luego colocamos los implantes, y acá vemos implantes colocados dentro del seno con el relleno que hemos hecho a los 3 años y a los 5 años, un caso bastante exitoso. O sea que con estos ejemplos les quiero demostrar que hay diferentes situaciones donde podemos obtener el hueso. Entonces ya vimos todas estas opciones de materiales, y lo podemos usar siempre cuando hay muchas pérdidas de hueso, ¿no? Y uno de los casos más comunes es en el maxilar superior, como usted mostró ahí. Entonces, estos materiales todos pueden ser utilizados normalmente para el levantamiento del seno maxilar, profesor. Sí. Justamente ahí en ese ejemplo vieron un caso. El seno maxilar uno lo puede levantar de varias maneras. Una de las técnicas menos cruentas es la técnica de Summers, que uno con osteótomos, que son estos instrumentos que van produciendo un impacto sobre la membrana de Snyder, y una vez que se levanta la membrana, uno coloca el implante y hasta 2 milímetros aproximadamente tenemos una superficie ósea, pero podemos, sin romper la membrana, sin invadir el seno, hasta 2 milímetros se puede colocar el implante y rellenar ahí con hueso. Hay diferentes
tipos de osteótomos, rectos, curvos, el martillito para impulsar, no manual, sino con la técnica. Y aquí podemos ver, si quieren, un pequeño videíto donde vemos cómo el osteótomo va produciendo el levantamiento de la membrana de Schneider, y esto se va a rellenar con tejido óseo. Es decir, que es una técnica no cruenta, digamos, ¿no es cierto? Pero tiene que haber por lo menos 2-3 milímetros remanentes de hueso, ya que digamos, solamente hasta 2 o 3 milímetros de levantamiento de la membrana. Ahí, como ven acá, impulsando el osteótomo. Entonces, cuando se hace el levantamiento, entonces ahí rellenamos con tejido injerto óseo. Ahí lo ven. Cuando ya el espacio ha reducido tanto que llega a hasta 4 milímetros, no menos de 4 milímetros, se puede hacer el levantamiento por la ventana externa, abriendo una ventana por vestibular y metiéndose con unos elementos, unas cucharitas especiales, se levanta la membrana, se la acomoda y luego se rellena con material óseo, injertos. Ya les vuelvo a repetir, pueden ser autólogos, homólogos o biomateriales. Ahí colocamos el implante, pero la condición para hacer el levantamiento del piso de seno tiene que ser que tiene que haber hasta 4, no menos de 4 milímetros de espesor. Menos de 4 milímetros hay que hacerlo en 2 tiempos. Ahora vamos a ver otro caso, que es no colocar el implante en el mismo momento del levantamiento del seno. Entonces, aquí vemos en este caso que hubo que extraer este molar. Bueno, ahí se fracturó esa raíz, se saca, y luego hay que, se deja cicatrizar y queda el espacio, digamos, disminuye por la propia cicatrización. Y esto es una cosa que tendríamos que recordar siempre. Cuando el alvéolo lo dejamos cicatrizar normalmente, sin ninguna intervención nuestra, pasa esto, se va a colapsar tanto la tabla externa como la tabla interna y se va a reducir muchísimo el espesor del tejido óseo. Y entonces, si ese espesor se reduce a menos de 4 milímetros, ya tenemos que aumentar este espacio y no podemos colocar el implante en el momento mismo del levantamiento del seno, del piso del seno. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es fundamental en la colocación de implantes, que es lo que se llama la fijación primaria, y todos los que colocan implantes me están escuchando y saben que el implante debe estar con una fijación primaria importante para que pueda sobrevivir luego a la formación de la osseointegración. Esta membrana del seno, la membrana de Schneider, la técnica se llama Caldwell-Look, todos recuerdan, se levanta la membrana y hay veces que por accidente, por el uso, por el filo, por un error, se puede perforar la membrana. Entonces, en el momento de que se perfora la membrana, no hay que preocuparse porque se puede solucionar. Esta es una membrana de colágeno y si esta hubiera perforado, se coloca otra membrana de colágeno en la porción interna para reemplazar esa membrana que se había perforado. Se coloca el implante y luego se espera el tiempo que ya sabemos de 3 meses para que se produzca la osseointegración. Bueno, esto ya lo hemos visto antes, el autólogo en un organismo, al injerto, seno injerto, sintético, y aquí tenemos un seno que está muy neumatizado, muy cortito, entonces tenemos que hacerlo en 2 tiempos. Y entonces, bueno, ahí ya tenemos que, como vimos recién, una técnica en vivo, se coloca una membrana
porque se ha perforado la membrana, como les decía hoy, del propio seno, y entonces se pueden usar estas BioGuide, que son membranas de la firma Heitis, que son muy buenas, y además rellenar la cavidad con este injerto BIOS, que es un injerto de hueso bovino, que es muy bueno, de muy buena calidad. Se coloca el implante en la cavidad que hemos producido y se rellena todo. Una vez que se colocó el implante, se termina de rellenar con el BIOS y por fuera una membrana. Y este es un caso reciente, que no tengo fotos post, tengo la técnica para mostrarles un caso. Este diente después va a ser extraído. Ahora hubo que levantar el seno acá estamos trabajando en el consultorio con mi hijo, que realmente yo hago las técnicas quirúrgicas. Levantamos la pared del seno, ahí está el seno levantada la pared, colocamos el implante, le colocamos una membrana en la pared, en el piso del seno, en el techo, y luego rellenamos con BIOS, como vimos en esa técnica en los esquemas, y acá en vivo. Y luego, para aumentar el volumen del reborde, porque el volumen se había disminuido con el tiempo de este paciente, había perdido volumen óseo, colocamos una membrana de titanio, en este caso, con unas tachuelas. Hay unas tachuelas que son las de Branema, que se colocan con un martillito, se las clava, como uno clava cualquier tachuelita, o ahí también hay unos tornillos Memphis que vende la empresa Straumann, que son también muy buenos. Se hace una pequeña perforación con una fresa y luego se atornilla este tornillito para sujetar la membrana y que se preforme y se aumenta el volumen óseo en la medida que uno necesita. Luego, bueno, se coloca una membrana de colágeno cubriendo toda la membrana de titanio y por último se hace la sutura de todo el maxilar. Con esto conseguimos un buen aumento y un buen volumen del tejido óseo. Creo que con esto más o menos le di una pequeña, rápida explicación del uso de materiales en el seno maxilar. ¿Podemos utilizar estos biomateriales en alvéolos post extracción dentaria? Sí, cómo no. Ahora vamos a ver esos casos. Por eso les comentaba recién que cuando uno realiza la extracción dentaria, hoy no se puede uno tomar el lujo de dejarlo solo al alvéolo, porque el alvéolo va a colapsar las paredes y el volumen total del alvéolo se va a reducir en un 20 o un 30%, y es mucho para cuando uno después quiere colocar un implante. No sé si está claro esto que acabo de explicarles. ¿Está bien? Sí. Bueno, acá tienen un alvéolo. Esto es lo que yo les estaba explicando recién. Acá tienen, este es un modelo experimental que fue desarrollado por la doctora Guglielmotti en la Facultad de Odontología, en la Cátedra de Odontopatología. La doctora Guglielmotti fue profesora de la Cátedra de Odontopatología, falleció hace algunos años, lamentablemente, y con el doctor Cabrini y algunos otros docentes hemos trabajado en este modelo experimental que se llama de extracciones dentarias. El modelo experimental sirve para probar cualquier cosa que uno quiera hacer en un modelo, un desarrollo de investigación. Entonces, fíjense esto. Uno cuando extrae el molar de una rata o de cualquier animal, esta tabla y esta tabla van a sufrir un colapso que se va a reducir el alvéolo en una proporción de un 20 o 30%. Entonces, para evitar eso, lo que debemos hacer siempre que extraemos una pieza dentaria es colocar algún relleno. Y colocar alguna membrana cubriendo toda esta situación. Acá está la membrana. ¿Para qué? Para preservar ese volumen, porque si no, esto se va a ver disminuido en el espesor y eso es lo que nos va a impedir después colocar un implante o nos va a complicar la cicatrización posterior. Cuando uno hace una extracción, el hueso que se va a formar en poco tiempo es el hueso reticular. ¿Qué es el hueso reticular? Es un hueso de cicatrización que uno cuando ve una radiografía
puede ver la imagen, la sombra de los alvéolos, y uno puede decirle al paciente, acá hace poco le hicieron la extracción. Sí, claro, y eso es el hueso reticular. No tiene una imagen radiográfica muy nítida, pero al cabo de 8 meses ya se ve el hueso más compacto y es el hueso laminar. Pero a los 30, 60 días que está este hueso reticular de formación inmediata o temprana, es el ideal para colocar un implante, porque el hueso está lleno de osteoblastos. Acá tienen este modelo que está en el libro de Linde, lo pueden ver, yo lo tomé de ahí, una experimentación que hicieron con perros, con el doctor Araújo, también de Brasil, y acá ven la extracción de la pieza dentaria, se forma el coágulo, y al día 7, 14, ese coágulo va a ser reemplazado por tejido conectivo, por tejido de granulación, que se llama, muy vascular, estos son todos vasos de neoformación, y luego eso va a ser reemplazado por el tejido óseo que proviene del tejido colágeno del ligamento periodontal y del propio alvéolo, que se va a calcificar y va a dar estas trabéculas orientadas en todas las posiciones y que son las que van a permitir que el implante se fije rápidamente. Esto es una foto muy linda de un hueso reticular donde se puede ver todo el hueso osteoide y todas las células osteoblásticas que se van formando, y que si uno coloca acá un implante, obviamente estos osteoblastos van a ayudar a que se forme el tejido óseo sobre el implante, que se oxida rápidamente cuando se coloca dentro de este alvéolo, se produce un dióxido de titanio, y es lo que va a dar origen a la famosa osseointegración que describió también Brannemann hace ya 30 años. Luego el hueso reticular se va a transformar en hueso laminar, que es un hueso adulto que tiene las laminillas ubicadas en forma paralela y los osteocitos y los osteoblastos, que son las células de los sistemas de Haber y la vascularización del hueso. Es decir, que es muy importante preservar ese alvéolo para evitar que se colapse. Doctor, y cuando tenemos defectos óseos muy grandes, defectos óseos que nos dejan una pérdida inmensa, a veces necesitamos usar los huesos de los bancos de huesos. ¿Cuál es el más utilizable? Muy buena pregunta, Mosir, porque volvemos a esta diapositiva, a esta foto. El hueso de banco es el hueso homólogo, pero el hueso de banco, fíjense ustedes que hay varios huesos que se pueden usar de tipo homólogo u homoinjerto. Yo les nombraba hoy que el hueso muy activo, muy bueno, de muy buena calidad y de muy buena actuación en la cicatrización ósea, es lo que se llama el DFDBA, que es el hueso enfrisado, desmineralizado, seco y congelado. Hueso homólogo de seco y desmineralizado y congelado. Este hueso, no así el FDBA, que es hueso homólogo seco, congelado, pero le falta la D, que es de desmineralizado. El hueso que se obtiene del banco lleva un tratamiento especial, y ese tratamiento es muy importante hacerlo. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos fabricado en la cátedra de anatomopatología con este grupo que les nombré recién, el doctor Cabrini, el doctor Agurimotti, el doctor Olmedo. Y entonces obteníamos del banco huesos que se prefieren huesos largos. La diáfisis del hueso largo se lo abre al medio, como se ve acá, un hueso largo, se la abre al medio, se saca toda la médula y la cortical, el hueso cortical que hoy les nombré, se elimina el periósteo, se corta en chips con unas máquinas, con molinillos tipo de café así parecidos, se lo fracciona, se lo rompe todo y luego se lo coloca en unos frascos colgado dentro de lo que es el ácido nítrico, colgado para que el ácido nítrico
lo ataque en todas las direcciones. Y entonces se produce la descalcificación. La descalcificación, que es la técnica de Reddy, tiene que ser completa. Al descalcificarse totalmente el hueso, se obtiene una matriz interior que es lo que se llama la PMO, que es la proteína morfogenética ósea. Esa proteína morfogenética es la que va a producir la autoinducción o la inducción del hueso del receptor y que es, digamos, el que va a producir la cantidad de hueso necesaria. Miren, yo les voy a hacer una pequeña observación a esto. La diferencia entre inducción y conducción es muy sencilla. Si uno coloca en el lomo, un tejido conectivo de un conejo, por ejemplo, un pedazo de hueso humano, de esta manera, de este hueso cortical desmineralizado, o sea, coloca proteína morfogenética ósea, esa proteína en el lomo de ese animal va a producir hueso. Si uno coloca en ese mismo sitio, en otra ocasión, en otro animal, hueso bovino, no va a producir nada, no va a haber rechazo, pero no va a haber inducción, no va a formarse hueso, porque la inducción es lo que hace esa proteína que transforma a las células fibroblásticas en osteoblastos, hace una metaplasia, y estas fibras, estos osteoblastos van a generar hueso. Entonces, por eso que biológicamente siempre es mejor usar huesos o polvo de hueso o hueso humano que pueda producir inducción más que conducción. Nosotros, los que hicimos mucha biología, eso conocemos bastante de ese tema. O sea que esto es lo que les quería ejemplificar con este tema de la inducción y la conducción. Fantástico, he aprendido mucho en esto que has conversado aquí. Me ha recordado muchos conceptos, sí. Doctores, de los biomateriales óseos, pues, ¿cuáles son los más utilizados? ¿Los homólogos, los autólogos o los heterólogos? Depende del sitio, ¿no es cierto? Si ustedes, por ejemplo, yo les mostraba hoy, si tienen un sitio, un defecto óseo, y tienen cercano a ese defecto óseo una extracción dentaria, es bueno usar el hueso autólogo, porque lo tienen ahí cerquita, y no tienen que hacer una segunda cirugía, por ejemplo, en la rama ascendente o en la tuberosidad, o mucho menos en la cresta ilíaca. Entonces, en esos casos, se recomienda usar hueso autólogo, la porción medular del hueso, que es la médula ósea y la sangre ósea. En cambio, cuando uno tiene que rellenar cavidades y tiene que utilizar materiales que están en gran cantidad para la necesidad, se recomienda el uso de hueso homólogo, o de banco o de otros, pero generalmente se usan de banco, porque si no tenemos que ir a extraerle a una persona y venir a colocarlo. Entonces hay huesos de banco que son los huesos homólogos, como yo les comentaré, los homoinjertos. Y para ver, que es la pregunta clave que me hizo recién Moacir, que me hiciste muy bien, ¿cuáles son los determinantes que mejoran el éxito en la colocación? Bueno, por lo pronto, si es un hueso homólogo, tiene que tener una buena técnica de calcificación y una calidad. La talla crítica es algo que no voy a meterme porque es medio largo, pero se los nombro acá. El tamaño de las partículas, el riesgo de infección y el procedimiento quirúrgico. Son tres cosas fundamentales. Por ejemplo, la descalcificación. Nosotros hemos hecho en la cátedra, más que nada Guillemot trabajó mucho en esto, se trabajó mucho en hueso en la cátedra de anatomopatología, en la Facultad de Odontología. Pero fíjense, este es un hueso comprado en el negocio de la esquina. Un hueso cualquiera que ustedes quieran. Y se le hizo una prueba de descalcificación para, digamos, comprobar si estaba bien descalcificado, medianamente descalcificado o mal descalcificado. Y este es un hueso que fue
descalcificado por nosotros, siguiendo todo el protocolo de la descalcificación, que es un protocolo bastante exigente. Pero queríamos ver si eran iguales. Bueno, fíjense, este color del hueso comprado indica que hay mezclado azules con violetas, y que yo, es que no está bien descalcificado. En cambio, fíjense la transparencia, la calidad de un hueso descalcificado en el laboratorio con mucha técnica, con mucha biología y con mucha genética, ¿no? Digamos, con una gran manejo con cosas científicas. Y entonces esto es lo que hace la diferencia. Si el hueso no está bien descalcificado, el que vamos a usar, que no está avalado por la US Navy, por la FDA, la FDI y todas las instituciones que avalan a la calidad del hueso, obviamente no va a tener resultado nuestro injerto, nuestro relleno óseo, como lo va a tener con un hueso comprado en una empresa o con una seguridad mejor. Esto como todas las cosas, ¿no es cierto? Lo barato sale caro. Bueno, otra cosa importante en el manejo de los injertos, de los homoinjertos, es el tamaño de las partículas. Y ustedes fíjense que el mayor en esta curva de Gauss, ustedes pueden ver que en el centro está el mayor éxito. ¿Y qué número dice acá? Entre 200 y 300 micrones es el tamaño ideal de la partícula. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero las partículas muy pequeñas no tienen capacidad inductiva sobre el tejido donde se coloca. Y cuando son muy grandes, tampoco, y se traducen en cuerpos extraños y son eliminadas. Entonces, el tamaño tiene que, cuando uno compra un hueso, tiene que fijarse que tenga entre 200 y 300 micrones el tamaño de cada partícula. Otro tema que implica el éxito en el injerto es el riesgo de infección. Generalmente uno habla de que esto, ¿de dónde? De un humano, no, pero es de banco, pero ¿tendrá alguna infección? Bueno, obviamente existen protocolos. La Cruz Roja Americana y la FDA manejan estas cosas, y cuando el donante ingresa, puede ser un donante cadavérico o un donante sano, una persona que perdió una pierna en un accidente y la donó, para usar el hueso en lo que quieran. Entonces, bueno, tiene que haber todo un examen médico previo, un resultado de la autopsia, el test de sangre, si se murió de una infección, si hubo una infección de transmisión sexual, bueno, en fin, montones de situaciones que se hacen antes de llevar el tejido óseo al laboratorio. Entonces, acá esto va a ser determinante. Perdón, voy a poner ahí está. Luego viene el riesgo de infección, viene el control del hueso que se está usando. Ustedes vieron que yo les conté recién que ese hueso sufría un tratamiento de desmineralización, que era la técnica de Reddy. ¿Se acuerdan que les comenté? Que se descalcifica el hueso hasta obtener un polvo. Y ese tratamiento se hace con ácido clorhídrico al 0,5 normal por 3 horas. Y dice este microbiólogo de la Comisión del Centro Nacional de Referencia del SIDA en Buenos Aires, nos dice que es más que suficiente con este tratamiento para que eliminar cualquier microorganismo que haya sobrevivido al tratamiento con alcohol, y que luego las maniobras siguientes no va a quedar ni siquiera ninguna HIV ni ningún otro virus en ese momento. Es decir, que hay una seguridad muy grande de que no haya infecciones de transmisión. Sí podría haber algún riesgo de infección, pero no hay casos descritos con el tema de los priones y la encefalitis espongiforme, que es una cosa que puede transmitirse, porque como estamos
nosotros obteniendo proteína morfogenética ósea y la proteína prión puede también mantenerse, entonces podría haber un riesgo de infección, pero no en el caso de los injertos óseos, y acá hay un trabajo que habla de la Organización Mundial de Sanidad Animal que dice que el riesgo de infección por priones es insignificante. Por eso es que se utiliza los huesos de banco, los huesos humanos en polvo, pero con buenos tratamientos y con buena consideración en el uso en humanos. Doctor Osvaldo, siempre hay algo que nos preocupa mucho en el uso de los biomateriales, que es su predecibilidad. Doctor, ¿existen protocolos para aumentar la predecibilidad en el uso de los biomateriales? Si nosotros manejamos estos protocolos que yo acabo de nombrar recién y tenemos además en cuenta el procedimiento quirúrgico, el éxito es casi completo. Porque yo les quiero aclarar que hay algo que es la regeneración tisular guiada y la regeneración ósea guiada. La regeneración ósea guiada es muy predecible y es la regeneración que se hace sobre el tejido óseo cuando no hay dientes. En cambio, la regeneración tisular guiada es la regeneración del tejido óseo en presencia de un diente que fue tratado porque se hizo raspaje, se hizo alisado radicular, y eso a veces hace que no tengamos una total seguridad de que hay nada de infección. Siempre en la raíz del diente, el cemento infectado puede influir en la cicatrización ósea. Por eso que es mucho más predecible la regeneración ósea guiada que la regeneración tisular guiada, que es cuando se hace sobre dientes. Y entonces acá yo preparé este esquemita que mejora esto. Aparte de todo lo que nombré recién, aparecería la cirugía propiamente dicha, que es el procedimiento quirúrgico. Entonces hay que hacer un colgajo con una incisión intraclavicular, especialmente un colgajo de preservación de papila, que ahora lo vamos a ver en un caso. No usar incisiones a bisel interno, porque la bisel interno es una incisión que se hace a 1 milímetro del margen y ahí se pierde un poco de tejido. Nosotros no queremos que perder nada, entonces es preferible usar incisión intraclavicular, sin desmotomía. Curetear muy bien el defecto, raspaje alisado meticuloso de la superficie auricular, penetración intramedular, que son esos dibujitos que yo les mostré al principio, con una cureta o una fresa para hacer que sangre el hueso, eso es muy importante. Obtención y preparación del injerto, colocación cuando se coloca en el defecto. Por ejemplo, la cosa importante es no compactar, como se hacía antiguamente con las amalgamas, que ya no se hacen más, pero igual no hay que compactarlo, hay que colocarlo simplemente, suavemente, para que el hueso tenga la capacidad de meterse entre este injerto. Y pues si está muy compactado, no nos va a dejar crecer el hueso. Adaptación de los márgenes, suturas y colocación, si se puede, del cemento, el viejo cemento quirúrgico que va a proteger la herida. Porque si las heridas se infectan y hay injertos óseos o membranas, eso es un clave para el fracaso, seguramente. Y también darle antibióticos al paciente. Tenemos algunas cosas que yo voy a desarrollar acá. Esto es fundamental. Este es un viejo esquema que nosotros venimos haciendo en la facultad hace muchos años, de cuando yo estudiaba, y que ahora lo seguimos aplicando, que es lo que se llama el desarrollo para llegar a un buen éxito, a una desinfección. La terapia básica, la terapia inicial, la terapia antiinfecciosa, es todos los mecanismos para eliminar la infección de los dientes. Entonces, raspaje, curetaje, limpieza del defecto, bueno, todas las cosas que hay que hacer acá. Se hace eliminación de amalgamas viejas, de obturaciones desbordantes, en fin, todo esto es la terapia básica. Cuando se termina con todo esto, hay que esperar
30 a 40 días y evaluar. Y en ese momento, si hay sangre al sondaje, o sea, hemorragia positiva, hay que rehacer algunas cosas. Se puede hacer una cirugía, se puede hacer un re-rapaje. Y si hay hemorragia negativa, entonces podemos pasar a hacer los implantes, a hacer la terapia rehabilitadora o hacer los injertos. Esto es la clave de todo. Y si no, el paciente no tiene que hacerse nada, pasa a la terapia de mantenimiento. El colgajo de preservación de papila, si se puede, es preferible. Para hacerlo no es fácil, pero tenemos que contar con dientes que estén un poco separados, con diastemas, cosa de que la incisión que se hace por palatino, uno pueda levantar el colgajo hacia vestibular y entonces esa papila que va hacia vestibular después nos va a servir para cubrir perfectamente toda la superficie del injerto. Y entonces queda cubierto por tejido blando el tejido injertado. Como les mostré hoy, curetaje del defecto, acá está otra vez, eliminación de la placa bacteriana, el calco, y fíjense la invasión de bacterias en el espesor, ¿no es cierto? Acá hay un trabajo de muchos años que es el de Aleo, de Riensis y Fabre, que muestra esta invasión del cemento por las bacterias y por las toxinas. Entonces, alisar el cemento, alisar el sector, implica sacar todas estas bacterias que se han depositado en el espesor del diente. Entonces, es muy importante el rafaje y el alisado radicular. Y luego, colocar el relleno que viene desecado, desmineralizado, entonces hay que hidratarlo y entonces queda como una masilla, como una masa, y se lo coloca simplemente en el defecto, como está en esta foto, sin compactar, sin compactar. Luego le colocamos un cemento, que puede ser sin eugenol o con eugenol, es preferible sin eugenol, para proteger la herida y que no haya posibilidades y ningún riesgo de infección. Muy bien. Y también tenemos que considerar la alimentación, medicación antibiótica, el control mecánico, cuando reiniciamos la higiene, si el paciente usa aspirina, esto a veces uno se olvida de preguntar esto, pero fíjense, a todos nos ha pasado, paciente que lo vamos a operar y cuando levantamos el colgajo, sangra, y eso no es bueno porque nos impide tener un campo limpio, un campo seco, ¿no es cierto? Porque el paciente tiene que suspender los antiagregadores plaquetarios como la aspirina u otros 72 horas antes para tener un campo, eso siempre conversando con el médico o con su médico tratante o con un médico clínico. La sutura se retira no antes de los 15 días, de 15 y 20 días, porque si no se puede reabrir la herida y eso no es bueno porque se vuelve a cicatrizar. Y los sondajes se hacen después de 30 a 40 días. Doctor Osvaldo, ya hablamos de los materiales. Ahora vamos a ver cómo estos injertos los podemos colocar. O sea, ¿qué técnicas quirúrgicas son más eficaces para la colocación de los injertos? ¿Cuáles son las técnicas que usted nos recomienda o nos indica? Bueno, la indicación de colocación del material, la técnica quirúrgica es la que acabo de mostrar, el colgajo con preservación de papila, que sería lo más indicado. Y después, ¿dónde colocarlo? Bueno, básicamente para, digamos, que sea más predecible y tener mejor resultado positivo, el defecto debiera ser un defecto angosto y profundo y de 3 paredes. Ustedes se acuerdan que en la clasificación de los defectos óseos, los defectos se clasificaban en de 3 paredes, de 2 paredes o de 1 pared. El defecto más predecible o mejor para colocar los injertos es el defecto de 3 paredes
angostos y profundos. Entonces, es como una cajita bien profundita. Y esto, cuanto más paredes tenga, mejor va a ser la respuesta ósea del paciente hacia el material de injerto colocado. Defectos óseos profundos y de 2 y 3 paredes. El de 2 paredes también es bueno, pero mejor es el que tenga 3 paredes. También es útil en aumentar los rebordes. Fíjense ustedes en este esquema, esta foto quirúrgica, donde se ve el hueso remanente del alvéolo, acá es lo que quedaba, y todo esto es el crecimiento del tejido óseo que se ha obtenido con la colocación de un injerto de material de hueso homólogo y la membrana, que es esto que está acá, que cubre todo. Obviamente, esto hay que prepararlo antes, porque habría que tener un tejido blando más inflado. Entonces hay que hacer toda una técnica previa para lo que se llama ganar tejido blando. Pues el tejido blando después es el que va a cubrir el defecto. Entonces, si nosotros no tenemos previo el aumento del tejido blando, después no nos va a alcanzar la tela, como se suele decir habitualmente, para cubrir la membrana. Y tiene que estar todo perfectamente cubierto. O sea que esto es otra indicación, aumentos de reborde. Y también defectos que comprometan la estética. En esas recesiones que hay, retracciones o dehiscencias que dejan al descubierto la raíz, esos defectos se pueden también rellenar con tejido óseo homólogo de banco, y luego, así, acá sí se podría después agregar como dato ilustrativo que habría que colocar un injerto de tejido blando, de tejido conectivo, para cubrir todo este defecto que se ha producido en este paciente. Veamos algunos casos clínicos. Este es un caso de muchos años, donde se ve acá un defecto óseo periodontal en esta raíz, y al año y medio, después de colocado el defecto, se ve cómo se ha producido, después del injerto, este crecimiento óseo que acá se había perdido. Acá tienen a año y medio, a los 6 años, manejo del tejido óseo, incremento del tejido óseo, de un paciente derivado que después le hicieron esta prótesis que no era muy elegante, pero bueno, ahí se ve la parte nuestra, pasó, no funcionó. Otro caso, se hizo endodoncia más el relleno óseo y se ganó, fíjense acá la escotadura producida por el raspaje alisado excesivo. Otro caso de una gran pérdida ósea es la endodoncia y el relleno del material colocado en este sector. Otro caso, el crecimiento del tejido óseo luego de colocado. En todos estos casos que está haciendo esos injertos, esos casos que mostró, después de colocar el biomaterial, ¿usted usó membrana? Sí, siempre. Perdón, que no lo aclaré, pero siempre, porque el colocar el injerto solo es peligroso porque se puede salir, puede caer. Entonces siempre colocamos membranas para cubrir. Algunas veces se pueden colocar atachadas como les dije hoy, con los de titanio, con tornillos, con chinches, con clavitos, que se las bueno, no me sale el nombre, bueno, no importa, con elementos que la sujeten, ¿no es cierto? Pero siempre manteniendo el volumen, la carpa, porque si se colapsa la membrana, también fracasa el injerto. Ok. En los casos de implantes dentales, ¿podemos utilizar estos injertos óseos en su colocación cuando vamos a colocar un implante? Y sí. Hoy en día el implante es algo que, bueno, ha querido reemplazar a muchas cosas y realmente es una buena solución a las rehabilitaciones y a
a la mejora de la estética y la salud de los pacientes. Pero hay veces que el implante uno lo coloca acá, bueno, ¿qué es un implante? Es un dispositivo parecido a un tornillo, y a veces que eso reemplaza la raíz, pero quedan huecos, quedan espacios, y esto hay que rellenarlo, porque si no, el tejido blando se va a meter dentro de ese implante y va a producir una perimplantitis. Porque si el tejido blando y el conectivo invaden, por ejemplo acá este tejido, se va a producir en vez de una osseointegración, una fibrointegración. Y entonces ahí sería bueno colocar algo para mantener. Así que es importante, como usted me preguntaba recién, colocar algún material para preservar esa situación en donde el implante está en contacto con tejido blando directo. Habría que colocar algo, o una membrana o membrana y relleno. La osseointegración es predecible en el implante en un 94.4%, o sea que es exitosa la cirugía de implante. Obviamente que siempre que uno respete todos los protocolos, que no voy, son muy largos para explicar en esta charla, pero digamos, uno tiene que mantener la asepsia, las fresas tienen que estar con buen corte, bien refrigerado, en fin, montones de situaciones. Y el principal objetivo de nuestros implantes es la fijación de una prótesis. Y entonces, para eso nosotros debemos mantenerlos y tenemos que a veces rellenar todos los huecos que nos van quedando, porque hay veces que, digamos, al colocar el implante nos queda hueso vestibular escaso o hueso vestibular o palatino que se perdió, y eso lo tenemos que solucionar con materiales de hueso, ¿no es cierto? Para lograr la osseointegración, que es un proceso, como lo dice acá, por el cual se logra una fijación rígida, clínicamente asintomática, entre un material aeroplástico y el hueso, y que se mantiene durante la carga funcional. Bueno, este mecanismo es lo que llamamos integración, que fue descubierta por Brånemark, que ya todo el mundo lo conoce, hace muchos años, casi como todas las investigaciones de forma casual. Estaba probando la carga eléctrica para buscar integración en unas ratas, en unos conejos, y de pronto le metieron unas chapitas que eran de titanio y después no las pudo sacar. Y ahí descubrió la osseointegración, y como yo digo siempre le cambió la vida a este hombre, que se volvió millonario. Pero bueno, fue el padre de la implantología. Realmente Brånemark fue un iluminado. Y bueno, yo siempre muestro a mi maestro, el doctor Cabrini, pongo también la foto de él, y la osseointegración se ve por etapas, donde uno pone un material del titanio y los osteoblastos, como vieron hoy, del hueso reticular, que van a liberar un montón de mucopolisacáridos y diferentes aminoácidos que van a estimular la producción del hueso contra el tejido metálico del implante, que es necesario que se oxide. Produce la oxidación del titanio y, bueno, el hueso tiene todas estas funciones que ustedes ven acá. Y hay algunas leyes óseas que siempre nos recordaba Cabrini, que dice que la que más me interesa es esta, dice que en 5 a 7 años renovamos totalmente nuestro esqueleto, lo cual implica su vida media. Es decir, que el hueso que hoy tenemos es totalmente diferente al que teníamos hace 5 años atrás, porque se va renovando. Es un tejido muy dinámico, en donde hay un tejido compacto, que es el hueso cortical, que está recubierto por el periósteo, que es el tejido conectivo más fibroso, y un hueso central, esponjoso o trabecular, que es el que tiene la nutrición para todo el sistema y la matriz orgánica. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar para colocar un implante en este tejido óseo, tenemos que atravesar
sacar el periósteo, que lo hacemos con el colgajo. El colgajo realmente se llama mucoperióstico porque eliminamos con un periostótomo el periósteo. Y luego, con un instrumento, con una fresa, perforamos la cortical. La cortical es muy densa, hay diferentes tipos de hueso, tipo 1, tipo 2, tipo 3, hay más compacto, menos compacto, pero usamos un motor, que es el fisiodispenser, que tiene una muy buena irrigación y o una velocidad, en este caso, de 1200, 1300 revoluciones para atravesar la cortical. Pero cuando llegamos al esponjoso, ya la velocidad debe disminuir, hay que bajarla a 650, 700 revoluciones y con mucha irrigación, porque aquí está toda la parte noble del hueso, la médula ósea, que es como una esponja, por eso se llama esponjoso, está llena de agujeritos donde están los vasos, la médula, los tejidos colectivos, la mucopolisacáridos, las células, todo eso está acá. Entonces ya la velocidad tiene que ser menor y luego entonces ver, según la densidad de ese hueso total, usaremos un formador de rosca, usaremos la velocidad de rosca con una llave cricket o simplemente a mano. Pero eso es muy importante para la colocación de implantes. Entonces, cuando quedan espacios, los implantes tienen que tener inmovilidad clínica, ausencia de signos y síntomas, en fin, cosas que hacen los criterios mínimos o los protocolos que están descritos en los trabajos que se han publicado ya hace muchísimos años, como ven acá, desde 1996. Acá tienen otro trabajo de Nair en el Journal Clinical Oral Investigation, biocompatibilidad. El material de implante debe ser biocompatible, debe tener la superficie del implante debe ser a la adecuada. El estado del nicho implantar. Ustedes no pueden colocar un implante en un sitio donde quedó resto de infección de una raíz anterior, porque eso les va a hacer fracasar el implante. No pueden permitir que el tejido blando se introduzca dentro de eso porque se va a contaminar el implante y se va a hacer una fibrointegración. En fin, la técnica quirúrgica adecuada, cuidadosa, la cicatrización, todo debe tener un protocolo para poder ser exitoso. ¿Qué diferencias existen? Vamos a preguntar así, ¿qué diferencia existe entre la regeneración tisular guiada y la regeneración ósea guiada? ¿Y cuál de estos tiene más predecibilidad? Es un fato muy importante que nos... Es muy importante esa pregunta. Yo algo les dije hace un ratito, sí, y creo que acá tengo algún material. Ustedes recuerdan, en los años 70, aparecieron las membranas, que la firma Gore-Tex fue de las primeras, ¿no es cierto?, que fueron membranas no reabsorbibles y que el objetivo de estas membranas, y los trabajos de Linde, Niemann, Carring, Loe, toda esta gente, lo que conseguía con esta membrana era impedir que este tejido conectivo y el tejido epitelial que está aquí sobre el diente y en el defecto óseo, preservarlo para que no se metiera el epitelio. Recuerdan que si se metía el epitelio, que tiene una velocidad de crecimiento muy rápida, el tejido periodontal, que es el que tiene la genética para producir la regeneración ósea, no iba a poder actuar porque ya estaba el epitelio que se había metido ahí adentro. Entonces, para eso se estudió y se publicaron montones de trabajos para utilizar materiales tipo de teflón, inicialmente teflón cualquiera, teflón liso, y luego la firma Gore-Tex apareció con este material que es el PTF, que es el politetrafluoretileno expandido, que tiene un cuello poroso y una superficie porosa que permitía que el tejido conectivo y el epitelial se insertaran acá y no estorbaran la cicatrización del espacio. Bien, pero esto lo hacemos sobre una pieza dentaria, como yo les decía hoy.
esta pieza dentaria, acá, esta superficie que estoy marcando acá, es el cemento, que ha estado expuesto a una infección, que es todo esto, que es la infección de la bolsa periodontal. Entonces, por más que nosotros limpiemos, raspemos, alicemos el cemento, ¿se acuerdan que mostré una foto de hoy con el cemento infectado? También usamos tetraciclina, metemos ácido cítrico, fibronectina, montones de proteínas y cosas para decontaminar la herida. Igual, siempre corremos el riesgo de que quede algún rastro o resto de infección en esta superficie. Y eso nos puede hacer fracasar la regeneración tisular guiada con el uso de esta membrana. En cambio, la regeneración ósea guiada no tiene ese problema, porque solamente lo que se basa en la regeneración ósea guiada es de la utilización basada en el principio de la regeneración tisular, que es el uso de membrana. Aislamos al defecto óseo del tejido blando con esta membrana. Ahora, hay que tener simplemente cuidado de que esta membrana no se invagine dentro del defecto, porque si se mete dentro de este defecto, el resultado a obtener va a ser una regeneración de este tamaño que está acá en este dibujito, mucho menor que lo que nosotros queremos, para lo cual debemos preservar este volumen con la membrana colocada en esta posición. Y para eso le colocamos un relleno para mantenerla en esa posición, o la fijamos la membrana con estos tornillos o estos ataches o chinches o materiales para fijarla. Estos son los Memphis, que son de trauma, que son para colocarla dentro del defecto o sujetando la membrana. Es decir que esto hace que esta regeneración, al no tener la infección del diente, el implante está limpio y descontaminado, porque viene totalmente limpio y estéril en un envase, en un blister totalmente descontaminado. Entonces, no hay que colocar el implante de manera de que utilizando la posición donde hay mucho hueso, quede en otra posición no protética. Traducción. Si yo tengo acá este hueso y tengo que colocar el implante para hacer una rehabilitación protética en esta posición y me va a quedar expuesto la mitad del implante en las espiras del lado vestibular, no importa. La posición correcta es esta. Lo otro lo arreglo con la membrana, que es esto que está acá, y el relleno. Es decir, hago una regeneración ósea guiada u osteopromoción, como también se la llama, y acá se va a formar muy bien el hueso. Esto va a ser un resultado seguramente exitoso. ¿Entienden? Es decir, no hay que colocar el implante de manera que quede torcido, porque si no, después no se puede rehabilitar protéticamente. Entonces hay que colocarlo donde corresponde, porque el implante se utiliza, como decía el cartelito al principio, para resolver un problema protético. Entonces hay que resolverlo. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos, contracciones de tabla vestibular y, bueno, hay que preservar. Acá otro caso, acá vemos el tornillo colocado en la posición donde correspondía para rehabilitar y, bueno, quedó expuesto toda esta tabla, ahí se colocó el relleno, acá también hay casos en que quedan expuestas las raíces, bueno, pues colocaremos el implante, colocaremos el relleno, rehabilitaremos todo este sector óseo y ahí colocaremos encima de esto una membrana que habrá que recortar, membranas que ahora son muy buenas estas de BioGate, de Gatetis, que usamos mucho. También se pueden usar membranas de colágeno, hay colágeno bovino, hay colágeno de tendón, hay colágeno de diversos animales, como terneros, de cerdo, que están muy bien esterilizadas y funcionan muy bien. Hay que recortarlas, siempre muy bien recortaditas, bien redondeados los bordes, porque los bordes filosos
pueden producir perforaciones en el colgajo. Entonces, siempre tiene que estar bien recortada. A veces ponemos hasta 2 o 3 membranas para poder aumentar el volumen cuando ya colocamos debajo el relleno. Entonces, tenemos diferentes casos y ven cómo van a aumentar ustedes el volumen por crecimiento del tejido óseo. Es muy importante el uso del relleno óseo con las membranas para aumentar los volúmenes del tejido. Osvaldo, entonces sería fantástico, ¿no? Podemos utilizar esta técnica para aumentar el reborde en casos de rebordes reabsorbidos. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Sí. Hay por ejemplo acá, ustedes tienen este caso. Este señor va a perder estos dientes y al perder estos dientes se rompe el hueso porque estaba muy infectado acá y se produjo una pérdida de la tabla, se pierde el volumen total. Bueno, rellenemos esto y coloquemos de más, aumentemos este reborde, coloquemos una membrana bien grande, aumentemos todo el volumen suturemos, que no queden espacios. Hay veces que tenemos que hacer incisiones mucosas profundas, a veces aumentar las verticales para que el colgajo tenga más vuelo y cubra toda la herida. Y entonces, después de la extracción de esto, acá estamos con los provisorios, tenemos que esperar 6 meses, por lo menos, que para formar un buen hueso hay que a veces hay que esperar mucho tiempo. Y acá miren el volumen de hueso que se formó, que se produjo. Entonces podemos colocar muy bien los implantes en este sector del tejido óseo. Entonces acá tienen el caso cómo estaba, cómo se fue colocando los implantes, cómo aumentó el volumen del reborde óseo. Se colocaron 2 implantes porque era necesario más. La prótesis definitiva, que generalmente estas prótesis las hace mi hijo, que es profesor de prótesis, de la técnica de operatoria y prótesis de la facultad. Él hace muy bien el manejo de la estética. Hay muchas veces hace carillas y cosas así que son muy, muy interesantes para la rehabilitación. Los implantes son muy buenos. La integración es maravillosa, mas los implantes pueden fracasar. ¿Cuáles son las causas más comunes de estos fracasos de los implantes? Pero qué bien, esa pregunta es fundamental, Moacir, realmente, porque el implante, como todo partícula o tejido que uno usa, puede fracasar. Y las causas de fracaso son variadas, ¿no es cierto? Hay diferentes factores de riesgo para el fracaso de los implantes. Esos factores de riesgo pueden ser sistémicos, biológicos y biomecánicos. Hay que tener en cuenta todos estos factores. Uno de ellos es el factor iatrogénico. Iatrogénico, biomecánicos y biológicos. Fíjense estos implantes donde están colocados. Es decir, están colocados por fuera del reborde. Ustedes lo ven. Entonces, esto es imposible de rehabilitar. Entonces, estos implantes hay que sacarlos, porque la ubicación correcta es en el centro del reborde. Y si a lo mejor no había hueso, porque al colocarlo estaba muy espeso, tenemos la regeneración ósea, que es nuestro auxiliar. No podemos colocar, este implante es imposible de rehabilitar. Biomecánicos es cuando están mal cargados, con fuerzas no axiales, que son las que no son bien aceptadas ni por los dientes ni por los implantes. De todas maneras, yo creo que el diente tiene mayor capacidad de absorber la fuerza porque tiene el periodonto, que es un tejido como un amortiguador de un auto que absorbe todas las cargas, ¿no es cierto? Pero el implante no. El implante, si no está bien implantado en el hueso y no tiene las fuerzas bien distribuidas, se parte. Y entonces, después aparecen los factores biológicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Este es otro caso de un paciente que me derivaron para que yo solucionara esto. La solución de esto es la extracción de estos implantes, la explantación, como se suele decir, pues están colocados en la mucosa vestibular, digamos, no tienen acción. Factores sistémicos que pueden influir, bueno, tenemos la edad,
los pacientes diabéticos, que sean controlados o no, el tabaco, los fumadores de más de 2 paquetes por día son muy complicados para mantener, el estrés. El hábito de fumar produce todo esto que ya ustedes conocen, la vasoconstricción periférica, produce una mala circulación y hace que los tejidos se pongan más fibrosos y la irrigación no llegue a los sitios. También los fumadores tienen problemas en las piernas, tienen el retorno venoso dificultado, se producen necrosis, gangrena, en fin, toda la parte sistémica general, ustedes la conocen, tanto como yo, de leer cosas y de escuchar los comentarios que hay de estas enfermedades. Hay enfermedades endocrinas que también contribuyen, diabetes, función alterada del leucocito, vascularidad, alteraciones en la cicatrización, en fin, diferentes cosas. Los factores biomecánicos, bueno, las fuerzas siempre son bien toleradas, las fuerzas axiales. Las fuerzas no axiales sirven para molestar. A veces se usan los implantes para mover dientes, es una función interesante que nosotros tenemos ahí en el grupo nuestro de curso de implantes, la gente de la Cátedra de Ortodoncia, que nos ilustra sobre la posibilidad de colocar implantes, que a veces se colocan en vestibular, a veces se lingual, cualquier lado, para solamente como anclaje, para sujetar un diente y correrlo para un lado o para otro. Pero cuando no está bien reemplazada la guía canina, la posición del diente, que el espacio cruzal no es el correcto, la relación corona-diente, la axialidad, la sobreoclusión, se produce esto. Fracturas en los cuellos, implantes con tremendos pilares largos, con cantilever, es decir, extensión, y entonces fracturas del implante. Este implante estaba desintegrado, pero se partió, hubo que sacarlo. Otro caso, con una extensión demasiado gruesa, demasiado grosera y en sobreoclusión. Esto, fractura del implante. Ahí tienen el puente, se fracturó y el implante hubo que sacarlo después con una trefina para regenerar y volver a colocar otro implante. Factores de riesgo biológicos. En un paciente que es enfermo periodontal, obviamente no va a dejar de ser enfermo periodontal si uno no le da las condiciones de conocimiento de su enfermedad y del mantenimiento de su enfermedad. El control, el paciente, yo siempre digo que el paciente que es un enfermo periodontal, habría que cambiarle la cabeza y ponerle otra cabeza con otra estructura que pueda recuperar la capacidad de mantenimiento de sus piezas. Porque las piezas dentarias, si uno coloca implantes acá, siempre van a tener contaminaciones de los dientes vecinos. La placa bacteriana, el biofilm de los dientes, es el mismo que ataca a los implantes. El hecho de colocar implantes no indica que se acaba la enfermedad periodontal. Se va a acabar la enfermedad periodontal, pero habrá una enfermedad que se va a llamar perimplantar. Obviamente aparece la perimplantitis. Claro, entonces podemos decir que los implantes pueden tener enfermedad periodontal. Para terminar, no exactamente enfermedad periodontal, porque no hay periodonto, pero por eso se llama perimplantitis. Es una enfermedad periimplantar, alrededor del implante. Pero van a tener, porque la placa bacteriana va a atacar tanto a los dientes como a los implantes en cuanto no hagan mantenimiento. Sí, entonces tenemos la periimplantitis. Exactamente, esto se va a llamar periimplantitis, pero básicamente es una infección del implante, tal como antes tenía una infección de la pieza dental. Así que va a ser básicamente la misma enfermedad sobre el implante. Ok, ahora un minuto. Quiero llamar la atención a todas las personas que nos están asistiendo, pues, que pueden conocer todas nuestras entrevistas que hemos hecho hasta ahora en el canal de YouTube, youtube.com/Moacir Menéndez o el sitio programaenergiapositiva.com. Si
pueden inscribir en nuestro canal de YouTube para tener siempre las informaciones más constantes sobre nuestras publicaciones y nuestros videos que están siempre grabados. Suscríbete, es bueno. Agradecerle a todos los profesores que ya han participado en el programa Energía Positiva, agradecerles por su tiempo, por su dedicación. Es una enorme satisfacción a nosotros contar con tan eminentes profesores en nuestras entrevistas. Les agradezco nuevamente, como siempre lo hacemos, a todos estos profesores que han dedicado su tiempo. Muchísimas gracias. Y siempre que te gusten nuestras transmisiones, por favor, dale un like y comparte las transmisiones con tus amigos para que llegue cada vez a más personas. Vamos a compartir el conocimiento. Doctor Osvaldo, quiero hacer la entrega virtual aquí de su certificado de participación, que es un certificado respaldado por la Universidad Autónoma de Coahuila, la Unidad Torreón de México. Le entregamos aquí entonces su certificado virtual, se lo haremos llegar por email por su brillante participación en este programa Energía Positiva. Esta es su entrevista, entonces ya tiene aquí un nuevo certificado. Entregar el código final para que lo anoten y envíen aquí por email, moacirm@gmail, el código completo para que reciban su certificado de participación, un certificado válido para la educación continua y así consiguen cada vez mejorar más su currículum como siempre. Llamarlos para la próxima entrevista, el próximo martes 22 de junio, con la doctora Antonieta Muñoz, que nos va a hablar sobre la sinergia trauma-ortodoncia, lo que no debemos olvidar. ¿Qué pasa siempre que hay un trauma dental? Van a haber problemas ortodónticos, endodónticos. Va a ser una charla espectacular porque el doctor tiene muchísima experiencia en esto. Dejo aquí también todos mis contactos, todos mis medios sociales, mi email, mi WhatsApp, para que si quieren entrar en contacto conmigo solicitando alguna entrevista, algún tipo de sugestión, pues estamos a sus órdenes. Síganos en el Instagram y se mantienen siempre al tanto de las novedades. Cada vez que publicamos una nueva entrevista, ya van a tener aquí inmediatamente comunicados rápidamente. Y al final, pues suscríbete en nuestro grupo de Energía Positiva en el WhatsApp. Aquí abajo está el link. Puedes clicar allí o digitar este código e inscribirte en nuestro canal de YouTube. Y con mucha energía positiva regresamos donde está el profesor Osvaldo esperándonos. Doctor Osvaldo, tú sabes, Osvaldo, que una cosa que quería preguntarte ahora a ti. Has sido profesor ya muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires. Me gustaría muchísimo que me relataras un poco cómo ha sido esa tu experiencia de ser un profesor de periodoncia, con mi sotaque brasileño, de periodoncia. Tienes muchos súbditos, muchas personas han hecho tus cursos de posgraduación. Cuéntame un poco sobre esta historia. Bueno, sí. Primero, antes de hablar de mí, que quería hablar de ti. Creo que esta tarea que tú desarrollas en la educación es impresionante. Realmente yo te agradezco tanto que me hayas invitado porque es una manera de contactar con todos los colegas de Latinoamérica y que podamos intercambiar estos conocimientos. Y este es un mérito tuyo, que haces un gran esfuerzo para mantener estos canales de comunicación. Realmente yo te vuelvo a felicitar por la actitud positiva, así como le llamas a tu programa Energía Positiva, que transmites a través de las charlas de los otros colegas que han participado y los que van a venir seguramente a participar. Así que quiero dejar aclarado que estoy muy contento y muy agradecido por esta invitación tuya. Con respecto a la pregunta que me has hecho, yo te cuento que yo ingresé a la cátedra de anatomía patológica cuando terminé mi carrera. Yo ingresé como ayudante con un interés muy grande en la anatomía patológica y la microscopía, y apasionado por el doctor Cabrini, la doctora Itoy, un montón de gente que fue muy trascendente en nuestras vidas. Y bueno,
ahí yo hice mucha investigación desde los inicios, siendo ayudante. Era el ayudante pinche que hacía las cosas como siempre, que había que abrir la puerta, pasar lista, dar clases a los alumnos en la microscopía y colaborar en los trabajos de investigación. He colaborado mucho en la investigación del cáncer en animales, cáncer experimental, carcinomas, hueso, en fin, ahí trabajé mucho y me empecé a relacionar mucho con el doctor Carranza, Fermín Carranza, en la investigación periodontal. Y bueno, a los años de estar en ese tema de investigación periodontal, trabajé mucho con el hueso, regeneración, qué sé yo, me pasé sin dejar anatomía patológica, me fui a periodoncia al piso 17, el último piso de la facultad, donde tuve la facilidad de contactarme con el doctor Carraro, del cual después, en homenaje a él, hemos desarrollado con el doctor Aragonés la revista de la Fundación Carraro, y hemos hecho muchos trabajos de investigación clínica en la cátedra de periodoncia. Bueno, eso fui desarrollando mis actividades en la cátedra y, bueno, me nombraron jefe de trabajo práctico, después fui profesor adjunto y finalmente terminé como profesor titular por concurso durante más de 10 años en la cátedra, donde he formado mucha gente y hemos trabajado mucho, dando muchos cursos dentro de la cátedra. Armamos la maestría, armamos la especialidad en periodoncia, hemos hecho mucha actividad y hemos presentado muchos trabajos de investigación clínicos, más de 50 trabajos. Así que eso es un poco en cuanto a este desarrollo, ¿no es cierto? A esta bella trayectoria, profesor. Usted es un ejemplo para toda América de dedicación a su profesión, con cuántos trabajos publicados, con cuánta gente que lo sigue, con sus cursos de especialización y todo. Pues usted es un ejemplo a ser seguido aquí en Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Moacir. Realmente sus elogios me hacen sentir muy incómodo, pero bueno, está muy bien, está muy bien. Le agradezco mucho sus comentarios. Doctor Osvaldo Costa, sinceramente ha sido una satisfacción enorme para nosotros tenerte aquí con todo tu conocimiento, trayendo toda esa información. He aprendido muchísimo hoy contigo. Sabes que a mí me encanta esa área y estudio bastante, más he aprendido cosas aquí que ya no me acordaba más y me ha refrescado la memoria. Oye, es interesantísimo, como dice la doctora Orquídea, el doctor Sergio Hiskin, la doctora Claudia Echeva, todos pues agradeciéndote. Grandes amigos. Santiago Villena Guerra también agradeciéndote pues toda esta información que has transmitido. Hubo bastante gente participando, muchísimas gracias. Y doctor Osvaldo, pues sí, aquí nos despedimos con un abrazo fraterno. Espero encontrarnos en Buenos Aires la próxima vez que vaya. O como se hace ahora un corazón. Así es, muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues gracias a ustedes y gracias a los participantes por estar en la charla y gracias por los comentarios. Iskin, ahora nos veremos pronto cuando esta pandemia nos deje. Él es el presidente de la Sociedad de la IOI, la Asociación Internacional de Odontología Integral. Yo estoy invitado ahí a dar una charla, como siempre, él siempre que puede me invita. Iskin fue uno de mis discípulos dentro de él estuvo como él y otros de Rosario, se han anotado en los cursos nuestros y siempre hemos compartido lo conozco a Iskin desde que era gordo, ahora está flaco. Era eso debe ser de preocupación para organizar el próximo congreso de la IOI, que va a ser fantástico, y ahí nos veremos, estaremos presentes. Ahí nos veremos y charlaremos personalmente y podremos también hacer parte social, que es muy también interesante. Sí, claro, nos vamos a comer un asado y tomar un buen vino. Por eso cuando vengas a Buenos Aires estás invitado, ya sabes, yo tengo una parrilla en mi casa y te voy a invitar a comer un asado criollo. Qué bien, muchísimas gracias a todos, nos despedimos aquí, doctor, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo martes, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes, hasta luego a todos, saludos a todos y buenas noches.